Ya, muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecerles la presencia, ya que se hayan tomado el tiempo, ¿cierto?, de poder ver esta presentación, en donde vamos a mostrar todo lo que son las mejoras que hemos trabajado ya para la DON de facturación electrónica. Ya, así que muchas gracias por estar acá. Primero voy a presentar, les agradecería si tienen consultas o dudas que las puedan ir dejando en el chat, ya, y estas van a ser respondidas al final de la presentación. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Ya. Bueno, dentro de las mejoras que nosotros hemos trabajado con lo que se refiere a la DON, hemos modificado la forma de instalación, ¿ya? Nosotros siempre hemos tenido una DON en donde se requiere solamente un instalador. Ahora manejamos dos, ¿ya? Uno, que es un instalador para la DON de ventas, y el otro es para la integración de documentos de compras, ya que son los documentos que ustedes reciben de proveedores. Entonces, ¿cuál es la finalidad de haberlos separado? Primero es para los clientes que tienen ya nuestro add-on, ¿cierto?, con un instalador. Si desean utilizar la integración de compras, ya que es una funcionalidad que tenemos que no es obligatoria y que tampoco limita el proceso de ventas, podemos integrar solamente, o sea, habilitar esta integración mediante este instalador. ¿Ya? Y esto hace que no es necesario desinstalar su actual add-on de ventas para poder utilizar compras. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos manejar las dos versiones, ¿ya? Podrían convivir perfectamente sin ningún problema. Es el primer objetivo. Lo otro es que al manejar este add-on, tanto de ventas como de compras por separado, lo que hace también es que a nivel de servidor provoca de que los recursos no sean tan pesados, ¿ya? Es un add-on en donde al momento de instalar es mucho más rápido, ocupa menos recursos, ¿ya? Entonces eso también lo que hace es como no ocuparse, no sobrecargar tanto ya sea el equipo del usuario o bien el servidor. Ya, también, bueno, dentro de estos nuevos instaladores, que son los add-ons ligeros de compra y venta, hemos sacado bastantes mejoras, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con lo que es ventas, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al módulo de ventas y voy a abrir una factura de venta. Voy a expandir un poquito más. Ya. Bueno, aquí también tenemos algunos cambios. Primero, dependiendo de la versión de la DON que ustedes tengan actualmente, hemos habilitado estos dos campos, ya que es el estado SI y respuesta del receptor. Entonces, con facturación electrónica trabajamos con un servicio de Windows. ¿Ya? Este servicio de Windows lo que hace es poder visualizar en SAP el estado del documento en el cual se encuentra en el servicio puesto interno. Si está aceptado, aceptado con reparo o bien rechazado. Y también es factible de que podamos ver la respuesta del receptor, ¿ya? O sea, qué acuse de recibo nos entregó nuestro proveedor. Cuando nosotros le enviamos la factura, ellos tienen la posibilidad, ¿cierto?, de reclamarla o bien aceptarla. Y esa respuesta la podemos visualizar también en este campo mediante ese servicio de Windows que opera en el servidor. Ya, otro punto. Hicimos un cambio en lo que es reportería, ¿ya? Siempre hemos trabajado con Crystal Report, ¿ya? Ahora trabajamos con una herramienta que se llama Stimulsoft. Esta herramienta Stimulsoft se opera desde el portal de facturación electrónica, o sea, de EasyDoc. ¿Qué es lo que hace? Que al momento en que el add-on envía la información, ¿cierto?, hacia el portal, que esta información viaja, por ejemplo, por web service, por XML, la recibe el portal EasyDoc y genera y levanta este reporte, ¿ya?, mediante la herramienta Stimulsoft. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que como ya no trabajamos con Crystal,
la forma de visualizar el documento en SAP ya no va a ser desde la forma, ¿cierto?, que uno iba acá a la presentación preliminar y levantaba el PDF. Ahora se habilita un campo definido por usuario, que es este reporte PDF, en donde acá nosotros hacemos doble clic y nos levanta el documento. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podríamos visualizar el documento con la nueva reportería. ¿Qué beneficio tiene este cambio? Primero, estamos liberando también recursos en el servidor o en el equipo local, dado que ya no vamos a estar generando un nuevo reporte desde el servidor, porque estos reportes son generados con el envío de la información de la DON hacia el portal, y al ser levantado desde el portal, ya no ocupamos los recursos del servidor, ¿ya? Sino que nos enfocamos en levantar desde el portal. O sea, estamos ocupando recursos en nuestros servidores, ¿ya? No en el servidor del cliente. Ya, como pueden ver, aquí está la ruta que dice HTTP, ¿cierto? Portal EasyDoc. Entonces, todo el recurso al momento de generar este reporte va a salir desde el servidor donde está la base de datos del cliente del portal. Ya. Ahora, ya, eso es lo que es referente a la visualización. Hicimos otra mejora, que es en los documentos de factura de deudor. Habían algunas situaciones que se daban como de forma intermitente en algunos clientes, es que por error de tipeo de digitación, en una factura afecta podían colocar impuesto exento, y esto permitía que fuera grabado y el documento quedara erróneo en el servicio de impuesto interno, quedara rechazado. Entonces se hizo una mejora con el add-on, con este add-on ligero, en donde si el usuario en la factura de ventas indica que el impuesto es exento, no le permite crear el documento para evitar un rechazo, ¿ya? Y aparece un mensaje en donde le dice de que si el IVA es exento, tiene que ser una factura exenta, no una factura de deudor. Aún así, no impide líneas con impuestos afectos y exentos, porque hay clientes que dentro de su giro, por ejemplo, lo que son, en un caso, las inmobiliarias, perfectamente en una factura de deudor pueden tener líneas afectas y otras exentas. Ya, eso se permite. Pero lo que no permite la aduana ahora con esta mejora es que en el formulario de factura de deudor solo existan líneas exentas, porque si ese es el caso, tiene que ser emitida, ¿cierto?, desde la opción de menú factura exenta, ¿ya? No factura de venta o factura de deudor. Ya. Entonces estamos aquí con lo que es como dentro de las mejoras, ¿cierto?, del módulo de ventas. Y claro, sería eso. Ya, ahora nos vamos a ir a lo que es, me falta algo, la nota de crédito. Acá me voy a ir a las definiciones de la DON. Aquí están definiciones, factura electrónica, parametrización. Ya, para lo que se refiere a las notas de crédito, en esta versión contamos con poder emitir notas de crédito sobre facturas que tengan más de 180 días. ¿Ya? Entonces, si desean anular o asociar una nota de crédito sobre una factura que ya pasó los 180 días, con esta versión ya se podría hacer. Ya las versiones anteriores no las tiene. ¿Ya? Entonces, desde acá podemos hacer. También lo otro que hemos habilitado es que hay algunos clientes en que pueden emitir, ¿cierto?, muchas guías de despacho. Pero esas guías de despacho después las necesitan facturar, pero de manera resumida. Ya quiero decir, necesitan incorporar acá en el formulario de ventas, en la factura de deudor, muchas guías de despacho, pero como sus líneas de detalle van a ser muchas, van a ser N cantidad de guías de despacho, ahora se puede agrupar por tipo artículo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo emitir una factura con N cantidad de guías, en donde se va a hacer una factura resumida por artículo. ¿Ya? Entonces, si acá queremos agrupar, nosotros acá con este campo podemos agrupar por artículo, que básicamente lo que va a hacer es agrupar por artículo sobre todas esas guías de despacho que ustedes puedan tener y va a minimizar las líneas de detalle. ¿Ya? Y va a ser, ¿cierto?, su sumatoria en lo que es cantidades y precios. ¿Ya? Entonces con esta versión también podemos hacer ese tipo de movimiento.
Ya, entonces ahora nos vamos a compras. Ya, bueno, si bien no sé si todos lo conocerán la funcionalidad de integración de documentos de compra, ya nosotros con lo que es la solución de factura electrónica de forma estándar, ¿cierto? En nuestro portal ICIDOC recibimos diariamente los documentos de los proveedores, ¿cierto? Por nuestras compras. Entonces ahora con el add-on podemos integrar documentos, ¿ya? En donde tiene que cumplir ciertas reglas o ciertas características, ¿ya? Es un proceso manual, no es automático. Al decir que es manual, quiero decir de que debe haber una persona encargada de ejecutar la acción, revisar y ver qué es lo que quiere integrar y qué es lo que no, ¿ya? Aunque el sistema indique que el documento posee todas las características y que está todo ok, el add-on no lo va a hacer solo. Siempre se requiere que una persona ejecute la acción. Para eso se deben definir ciertos criterios. Ya, entonces me voy a ir acá a definiciones, integración de documentos de compra. Ya, ¿cuáles son los criterios? Primero se debe definir cuál va a ser la forma. Ya, para integrar documentos de compra debe existir siempre un documento base. Ya, no se puede integrar sin documentos base en SAP previamente creado. Por ejemplo, una orden de compra o entrada de mercancía. Si no existe uno de los dos, no se puede integrar con el add-on y ese documento tiene que ser contabilizado manualmente en SAP, ya como el camino estándar. Segundo, hay que definir cuál va a ser la modalidad. Ya, yo puedo dejar este documento que voy a integrar como un documento preliminar, como un borrador, o que al momento de integrar se cree inmediatamente como una factura. ¿Ya? Con el integrador, ¿qué documentos podemos contabilizar? Documentos nacionales, solo nacionales, que sería facturas afectas, facturas exentas, notas de crédito y notas de débito. ¿Ya? Solo esos documentos. Entonces, se define cuál va a ser la forma de crear el documento en SAP y también se definen las tolerancias. ¿Ya? Yo puedo pedirle al add-on que me indique cuando un documento supera la tolerancia que yo le estoy permitiendo. Por ejemplo, yo quiero integrar documentos en SAP hasta una diferencia en pesos de 1000. ¿Ya? Este parámetro se puede cambiar las veces que ustedes lo requieran. Ya no es que lo hagan una vez y quede así para siempre. ¿Ya? Dependiendo de la necesidad o de lo que ustedes necesiten controlar, es lo que se va a definir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el add-on? Si el documento que yo recibo de mi proveedor supera los 1000 pesos versus, vamos a tomar ejemplo orden de compra, supera los 1000 pesos entre la orden de compra, no me lo va a dejar integrar y me va a reclamar que existe una diferencia en pesos, porque yo estoy permitiendo integrar documentos con diferencias hasta 1000 pesos o bien 0 pesos. Yo no quiero que exista diferencia, yo quiero que mi orden de compra sea idéntica a la factura. Y si no es idéntica, que la DOM me lo indique. ¿Ya? Entonces, eso es una ayuda visual al momento de revisar los documentos de los proveedores antes de contabilizar. Esto también, el integrador nos permite poder generar acuses de recibo, porque si yo no estoy conforme, yo le puedo reclamar el documento al proveedor mediante el integrador. ¿Ya? Y ahí tenemos los dos caminos, ocupar el integrador o también desde el portal ICIDOC reclamar directamente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Si yo reclamo desde el portal ICIDOC, ya, bueno, lo voy a reclamar, ¿cierto? Le va a llegar el acuse a mi proveedor. A diferencia es, si yo lo reclamo desde el integrador, yo tengo dos opciones en el acuse de recibo. Lo puedo aceptar o lo reclamar. Si yo lo acepto, me va a quedar contabilizado. Y si lo reclamo, ¿qué es lo que va a hacer el add-on? Lo va a generar este acuse de recibo, pero inmediatamente se elimina de mis líneas de posibilidades en que yo pueda integrar. Ya, porque se entiende de que si está reclamado es que no estoy conforme. Entonces yo no lo voy a contabilizar. Y ahí el add-on lo saca. Ya, lo saca de la lista del monitor del integrador. Pero el documento siempre va a estar en el portal ICIDOC. Ya, para que a futuro el proveedor, si está mal facturado, me envíe la nota de crédito respectiva y lo vuelvo a facturar. Entonces, ese control hace a nivel de pesos, ¿ya? Y esa tolerancia ustedes la pueden definir en un monto o bien en un porcentaje.
Si yo selecciono acá, el addon nos va a permitir indicar que yo quiero diferencias o voy a permitir diferencias hasta un 5%, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se permiten tolerancias? Porque de repente pueden haber situaciones en que el documento base, por ejemplo, la orden de compra, puede estar creada en moneda dólar, en otra moneda, y llega la factura en pesos. Y eso tiene diferencias por tipo de cambio. Entonces, para poder controlar eso, podemos definir ahí esa tolerancia, o bien ustedes internamente evaluar cuáles son los proveedores que podrían utilizar para la integración. Ya, como les decía, el integrador no es algo obligatorio de utilizar, ya, es una herramienta que facilita a la persona de compras a digitar menos, a cometer menos errores de digitación, porque lo que hace el addon cuando contabiliza, al tener este documento base, hace como un copy-paste. Toma la orden de compra y eso lo pega en el formulario de factura, a los mismos campos, a los mismos centros de costo, etc. Entonces hace ese copy-paste, ¿ya? Ahora, a nivel de diferencias, ¿qué es lo que pasaría si hay diferencias? ¿A dónde se llevan o cómo se manejan? Toda diferencia en pesos que pueda existir entre el documento base y el documento recibido, eso se va a llevar a los totales, ya que puede ser un descuento o un redondeo, ¿ya? Porque en la orden de compra no va a haber una cuenta de, por ejemplo, por diferencia de tipo de cambio. Entonces, para igualar los totales, el addon, la diferencia la voy a llevar a descuento o redondeo según aplique. Ya. Como podemos trabajar con diferencia en montos, también podemos indicar cuántos días yo puedo permitir de diferencias entre mi documento base y la factura. Por ejemplo, yo voy a permitir integrar documentos en que entre la orden de compra y la factura no existan más de 20 días. Todo lo que supere los 20 días o los 5 días o los 3 días que ustedes indiquen, todo lo que supere esa tolerancia, el addon me debe reclamar porque existen diferencias de días, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo le doy el tope, el límite de días para contabilizar con el integrador. Y si bien podemos ocupar entrada de mercancía o orden de compra, es uno o el otro. Ya no podemos ocupar las dos modalidades al mismo tiempo. Ya. Como les digo, esta configuración se adapta dependiendo de lo que se requiere en el momento. Si yo hoy, 17 de noviembre, ahora en la mañana, voy a empezar a trabajar con todos los documentos que en su base existe una orden de compra, yo acá al lado le debo indicar. Aquí me dice, ¿es obligatoria la entrada de mercancía? Yo le digo que no. Entonces, internamente asume que es una orden de compra, ¿ya? Entonces, el momento de ir a validar, que vamos a ir enseguida a ese monitor, cuando yo vaya a validar, el addon va a asociar todas las facturas recibidas y va a buscar órdenes de compra, solo órdenes de compra, no entradas de mercancía, porque yo le digo que no es obligatoria la entrada, entonces asume orden de compra. Si yo le digo que sí, al momento de validar, va a ir a buscar solo entradas de mercancía y no órdenes de compra. ¿Ya? Pero es uno o el otro, no los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, importante es que cuando el documento se recibe, el proveedor siempre nos envíe las referencias, el documento base, ya si es una orden de compra o una entrada de mercancía. En el caso de las órdenes de compra, el código está regulado por el Servicio de Puesto Interno, que es el 801, pero no así con las entradas de mercancía. Ese código no es regulado y es definido por cada empresa. Entonces, si ustedes necesitan estandarizar el proceso de compra para operar con entradas de mercancía, ustedes deben definir un código y ese código es el que se va a digitar acá y es el que el proveedor en su XML, cuando les envía la información, debe referenciar para que lo puedan utilizar con el integrador. ¿Ya? Entonces, esos también son procesos de compra en donde se analiza internamente, se conversa y si es necesario se envía un comunicado masivo a sus proveedores en que si existe una entrada de mercancía deben referenciar, ¿cierto?, el folio de la entrada con cierto código. Y ahí ocupan generalmente los correos masivos para informar ese movimiento o producto de integraciones.
¿Ya? Y la entrada de mercancía se puede integrar tanto con el DocNum como con el folio NUM, ¿ya? O sea, el DocNum, el número interno de SAP, o bien con el folio NUM, ¿cierto? El que está abajo de las fichas contables. Ya, y también podemos filtrar un poco los proveedores, ¿ya? Podemos dejar proveedores en lista negra, que quiere decir que no los vamos a utilizar para las integraciones. Podemos dejar también proveedores en lista blanca, que quiere decir que yo generalmente voy a operar con estos proveedores, entonces no tengo exclusividad, no tengo como algún tipo de exclusión. O bien puedo no definir listas, ¿ya? Y revisar todo lo que me llegue sin exclusiones. También habilitamos como mejora el campo fecha de contabilización. Los adones con versiones anteriores, al momento de integrar, contabiliza todo en la fecha del día del movimiento. Por ejemplo, si yo recibí una factura de proveedor ayer, 16 de noviembre, pero yo hoy la voy a integrar con el addon, en esas versiones anteriores, ¿qué es lo que hace el addon? Contabiliza con fecha 16 de noviembre. O sea, perdón, 17 de noviembre, independiente de que el documento tenga fecha 16, lo deja con fecha 17 porque es la fecha del día en que yo realizo la acción. Con este campo, con esta mejora, lo que hacemos es poder permitir yo indicar con qué fecha de contabilización lo voy a dejar en SAP. ¿Ya? En lo que es facturación electrónica, ¿cierto? Manejamos dos fechas. La fecha de emisión, la fecha del documento y a nivel de SAP la fecha de contabilización. Entonces, a nivel de XML hemos mejorado en que como fecha de documento vamos a buscar la fecha del XML. Si a mí el proveedor me indica que la fecha del documento es 15 de noviembre, lo contabilizamos como fecha de documento 15 de noviembre. Fecha de contabilización, dejamos la del día por defecto. Si yo no lo cambio, me va a dejar fecha 17 de noviembre. Pero si yo tengo activado este campo, este check, y yo manualmente le voy a indicar qué fecha de contabilización lo quiero dejar, lo voy a dejar con esa fecha. ¿Ya? Entonces, ahí dejamos un poco más abierta la opción de la fecha para que no tengan confusiones o problemas contables a nivel, porque no todas las empresas registran estos documentos diarios, ¿ya? O con la misma fecha que el proveedor lo indique. Entonces, si no es tan rígido y nos permite tener más opciones. Y también mejoramos al momento de recibir los documentos, que lo que va a hacer el addon con esta línea que dice limpiar DT de compra con más de una referencia, es que se daban algunos casos en que ustedes pueden recibir entregas parciales. Por ejemplo, tengo una orden de compra en SAP y me llegan 3 facturas por esa orden de compra. ¿Ya? El addon está enfocado en lo que es uno a uno. Una orden de compra, una factura. Otra orden de compra, otra factura. No está pensado en el modelo de una orden de compra con N cantidad de facturas. ¿Por qué? Porque al momento de contabilizar la primera factura asociada a la orden de compra, el addon cierra la orden de compra completa, porque el addon valida a nivel de totales, no de detalles. ¿Ya? Entonces, independiente de que puedan existir otras facturas asociadas a esa orden de compra, el addon cierra la orden de compra inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bloquea las líneas y no va a poder permitir después copiar o poder invocar esas otras líneas que vienen asociadas a la otra factura. Por eso el addon, al estar validando a nivel de total, está enfocado a una orden de compra, una factura, otra orden de compra, otra factura. Entonces, ¿qué situación se daba? En que, independiente de que nosotros podamos tener una orden de compra con N cantidad de factura y contabilizaron la primera factura quizás por error, ¿ya? Seguían apareciendo en el monitor las otras facturas relacionadas a esa orden de compra y se quedaba como, se podría decir, como basura visualmente. Entonces, con esto hicimos una mejora en que si la orden de compra ya tiene registrada una factura, aunque lleguen más facturas, el addon automáticamente no las va a mostrar, porque ya tiene referencia de otro documento. Y como el addon está pensado a una orden de compra, una factura, no aplica. Entonces, la saca. La saca del monitor, no la saca del portal Isidor.
El registro siempre va a estar ahí en el portal Isidor. Pero para limpiar la visualización y ayudar al usuario a que no se enrede con tantos documentos, hicimos esa funcionalidad de limpieza. ¿Ya? Y bueno, y también hay otro punto que es el factoring, que lo vamos a ver después de que terminemos el módulo de la integración de compra. Ya, entonces, me voy a ir a la otra opción. Bueno, acá es donde nosotros podemos indicar, dentro del módulo de gestión, definiciones, factura, integración de documentos de compra, podemos aquí agregar los socios de negocios que vamos a dejar como lista blanca, que generalmente se puede interpretar como que son proveedores que no tienen errores generalmente en su facturación, que facturan más limpio, que no tienen tantos errores de tipeo, etcétera, o que bien ya están como bien amoldados, ¿cierto?, al envío de las referencias y esas cosas. Entonces aquí hay como un mantenedor en donde podemos indicar cuál es el proveedor que voy a dejar como lista blanca. ¿Ya? Entonces aquí se selecciona y lo agregamos. ¿Ya? Entonces ahí quedarían todos los de lista blanca. ¿Y qué es lo que hace? Que generalmente, como ya vienen todos, como se podría decir, su facturación cumple con los caracteres y todo lo que yo necesito para la empresa, va a proponer una aceptación. También está el mantenedor para los proveedores que vamos a dejar como lista negra. En lista negra, aunque el proveedor cumpla con todas las características para integrar, el add-on me va a proponer un reclamo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, ahí dependiendo si les amolda sus procesos, lo pueden utilizar, y si no, bien, no definen proveedores en lista blanca o lista negra. Ya, acá, bueno, esto lo vamos a ver con factoring, y ahora nos vamos al módulo de compras. Entonces, en compras, al estar con el add-on ligero, ya que es la nueva versión, hemos habilitado dentro de la opción de menú, sacamos de informes de compras. En la versión anterior está dentro de informes de compras. Ahora está como acá, en opción de menú, agregamos integración de documentos de compra. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer el add-on? En base a todas las definiciones anteriores que le entregamos, va a empezar a validar y va a ir a buscar todos los documentos que se encuentren recepcionados en el portal Isidor. Ya, eso es súper importante. Todo lo que yo tengo como documento recibido en el portal y que su forma de pago sea crédito o bien las facturas como contado, las voy a poder visualizar acá. Otro punto importante es que los documentos no deben tener un acuse de recibo realizado ya sea en el portal o en el servicio puesto interno. ¿Por qué? Porque la add-on hace dos movimientos. Genera acuse de recibo y contabiliza. Entonces, si el documento ya tiene un acuse de recibo en el portal, no se va a poder integrar con el add-on, porque ya no está pendiente de acuse. Y acá solamente vamos a tener los documentos nacionales, factura, afecta, exenta, nota de crédito, nota de débito, que estén pendientes de acuse de recibo y que su forma de pago sea crédito o bien contado. ¿Ya? Esto se mantiene acá hasta los 8 días. Pasados los 8 días, el servicio de puesto interno lo marca aceptado por omisión, entonces ya no está pendiente de acuse, por lo tanto, no lo van a poder integrar con el add-on, y ese documento que no se generó acuse en el plazo que el servicio da, tendría que ser contabilizado de forma manual. ¿Ya? Acá hemos habilitado también un filtro de búsqueda, ¿ya? Porque pueden llegar muchos documentos durante el día, o quizás los procesos de integración no son diarios o muy continuos, entonces hemos habilitado acá para poder filtrar por la forma de pago. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? ¿Ya? Es como para limpiar un poco la visualización de la pantalla. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Es un detalle muy similar al portal Isidoc, en donde nos muestra el proveedor, el tipo de documento, su folio y un indicador. Este indicador lo que hace es como un semáforo. ¿Ya? Es una sigla en donde ya nos indica si hay diferencias o no en base a lo que yo le di como instrucción. La forma de pago, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo queda para generar acuse de recibo? Recuerden que pasados los 8 días se marca aceptado por omisión automáticamente y ya no verían el registro acá.
Y mediante la validación, el add-on propone una acción de acuse de recibo. El add-on no genera movimiento solo, solamente hace la propuesta en que yo reclame el documento o lo acepte o otorgue recibo de mercadería, etc. Ya es una propuesta. Aquí no se ha realizado ninguna acción todavía. También nos habilita la opción de poder ver el documento antes de integrar. Ya, por ejemplo, acá tengo esta nota de crédito, ya, en donde me muestra la referencia de la factura o bien los casos anteriores del documento base, ya. Y acá en la última columna nos muestra las validaciones. ¿Qué quiere decir este indicador? Acá dice root OC. El root de la orden de compra no coincide con el XML. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontró alguna diferencia. A nivel de validaciones, dejamos que dependiendo del general de los casos con nuestros clientes, el root del proveedor lo maneja desde la pestaña Finanzas, ¿ya? De este campo, root. ¿Ya? Porque muchas veces pueden tener en el socio de negocio un root, pero se factura con otro y lo dejan acá registrado en la orden de compra con otro root diferente. Entonces nosotros tomamos este root para validar. ¿Ya? Entonces en ese caso es diferente a lo que envió el proveedor. ¿Ya? Y aquí también pueden ver cuando supera la tolerancia. ¿Ya? En este caso dice que el total del documento presenta diferencia en valor OC. O sea, los totales entre la orden de compra y la factura supera lo que yo le pedí al add-on que me valide. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahí es para que ustedes puedan revisar el documento. Desde acá pueden abrir el documento base, en este caso una orden de compra, compararlo con la factura para su análisis y ver si es necesario comunicarse con el proveedor para indicarle que, pucha, lo facturaron mal, si lo pueden volver a refacturar, etc. Es para que tomen las medidas del caso. En este caso, la orden de compra, el total es 1.000.000 y la factura llegó por 1.100.000. Ya. Entonces ahí supera la tolerancia que yo le permito. O también, si el documento está bien, está correcto, no hay ninguna diferencia, el add-on me va a proponer que yo lo acepte, ¿ya? Y me va a indicar que está ok. Ya, y acá es el campo que nosotros habilitamos para la fecha de contabilización. Este campo es súper importante que lo tengan muy, muy presente porque el add-on por defecto contabiliza sobre la fecha en que uno realiza la acción. Si yo contabilizo este documento sin indicarle manualmente una fecha, lo va a dejar con fecha 17, en fecha de contabilización. Pero diferente es, antes de integrar, si yo le cambio la fecha, me va a dejar la que yo le indique. Ya, fecha anterior o posterior depende de cómo tengan ustedes configurado el SAP, si permiten fechas futuras o no, ¿ya? Pero básicamente la lo que va a hacer es contabilizar con la fecha del día o bien si le indican fecha de contabilización con esa fecha, ¿ya? Entonces, el proceso es, hasta ahí el add-on no ha integrado nada, ya solamente validó, revisó, ¿cierto? Ejecutó acciones. Entonces ahora el proceso de creación es seleccionar, ¿cierto? El documento o los documentos que yo quiero integrar y le dan procesar. Ya, importante es y el cuidado que deben tener con las notas de crédito, notas de débito, ¿ya? Cuando yo quiero integrar notas de crédito, siempre es importante tener presente que la factura tiene que existir en SAP. ¿Ya? Dentro de las validaciones también aplicamos ese criterio. Nosotros no vamos a poder permitir integrar notas de crédito si la factura no existe, porque requiere un documento base. ¿Ya? Entonces, si la factura existe, como es el caso de esta línea 4, me va a decir, ok, puedes hacerlo, porque la factura ya está en SAP. Si no, me reclamaría, me diría que la factura no existe en SAP. ¿Ya? Ya. Y también aplica para la nota de débito. Si yo recibo una nota de débito que va a ir relacionada a una factura, por una corrección de monto, lo que sea, esa factura tiene que estar en SAP. Si no está en SAP, no la va a poder contabilizar, porque no va a poder hacer el match con el documento base. Y entonces acá, como este documento está ok, el add-on me propone que yo genere un acuse de recibo de aceptación.
Esto también lo pueden cambiar. Ya, ustedes definen finalmente qué es lo que van a acusar al proveedor. Entonces ahí le dan procesar. Ya, ahí está trabajando. ¿Qué es lo que va a hacer el add-on? Como este documento yo le estoy enviando un acuse de recibo al proveedor, ya no va a estar pendiente de acuse. Entonces lo elimina de las líneas del detalle, porque ya no es un documento que yo pueda volver a trabajar. Y al mismo tiempo habilita la pestaña de resumen proceso para que yo pueda visualizar el documento recién creado. En la configuración del add-on le dejamos que lo dejara como preliminar. Entonces aquí me dice que se creó en SAP como preliminar. Y con la flecha de acá de la columna documento puedo ir a verlo. ¿Ya? Entonces aquí, si es necesario realizar algún ajuste, ya sea por fecha o quizás algún cambio en alguna columna, lo pueden realizar antes de crear. Aquí hasta el momento todavía está como borrador. ¿Ya? Otra mejora que aplicamos es el campo indicador. ¿Ya? En las versiones anteriores, el add-on no rellenaba este campo. Si la orden de compra no tenía el indicador, la factura también quedaba sin indicador. Ahora, independiente de cómo esté el indicador en la orden de compra, al momento de crear el documento en SAP, la nota de crédito, la nota de débito, la factura, el add-on va a ir a buscar el código del tipo de documento XML. Por lo tanto, todo documento recibido, si es una factura 33, una factura afecta, el add-on lo va a dejar automáticamente, como pueden ver acá, seleccionado. Pero es importante que dentro de los indicadores esté creado. Ya, si no está creado en la base de datos, no lo va a poder mostrar. Porque aunque lo traiga desde el XML, si no existe, no lo va a poder unir. Ya, entonces, ese dato es importante. Ya, entonces, ahí dejamos el indicador. Y también hicimos un cambio en el campo comentarios. Ya, acá dejamos el siguiente texto donde dice, el tipo de documento, ya, que es el folio de la factura electrónica, dejamos cuál es el proveedor de esta factura y también mencionamos el documento base que se utilizó, si fue una orden de compra o una entrada de mercancía. Entonces, aquí nos dice que fue por ese número de orden de compra. Es una forma también de diferenciar los documentos que son integrados con el add-on y los que son integrados manualmente. Claramente los que son manualmente no van a tener esa descripción. ¿Ya? Y ahí le damos crear. Volviendo un poquito atrás, si este documento hubiera presentado diferencias entre la orden de compra y la factura, pero estaba dentro del rango permitido, ¿cierto? Lo cual me permitía integrar el documento, esa diferencia se va a ir acá, a los descuentos, a los totales o al redondeo para aplicar la igualdad de los montos. ¿Ya? Y también importante es que al momento de contabilizar todos estos documentos integrados con el add-on, los va a dejar en la serie que tengan definida por defecto. Si en SAP para factura de compra tienen por defecto la serie primaria, esa es la que va a dejar contabilizados esos documentos. ¿Ya? Y ahí le damos crear. Entonces le damos agregar y ver. Creo que sí. Y ahí ya se creó el documento finalmente. Hay otra consulta. Voy a salir un poquito de acá. Que es el monitor estado DTE. Desde acá pueden ver todos los documentos que han integrado con el add-on. Ya queda como el histórico. Porque si yo vuelvo a ingresar a la aceptación o reclamación de un DTE, esa factura que yo acabo de contabilizar ya no va a estar acá en la aceptación o reclamación porque ya no está pendiente de acuse. Pero ustedes quieren ver y no recuerdan cuál era el folio de la factura y dicen, pucha, ¿cómo lo puedo ver si yo lo integré con el add-on? Desde ahí, desde el monitor estado DTE. Entonces aquí pueden aplicar filtros de búsqueda, ya, por fecha de emisión o fecha de recepción, el estado del cliente, ya pueden filtrar por algún tipo de acuse de recibo generado, etc. Entonces aquí podemos ver la última factura, ya, su acuse de recibo fue una aceptación,
y aquí pueden ver y abrir ese documento nuevamente en SAP de una forma más rápida. ¿Ya? Y ahí pueden ver que está la glosa con el texto que deja el addon al momento de integrar. Ya, entonces, en resumido, esta opción, aceptación o reclamación, es como la pantalla en donde ustedes pueden hacer sus análisis previos antes de que una persona manualmente seleccione los documentos que va a integrar y al mismo tiempo indique cuál va a ser el acuse de recibo que va a realizar. Y también poder ajustar fecha de contabilización si se requiere, dependiendo del modelo de compra que tiene la empresa. Ya. Acá también podemos visualizar los documentos que vienen como referencia. Ya, aquí recibimos una nota de crédito en donde me indica que su referencia, ¿cierto? Su documento base es una factura afecta, código 33, con tal número de folio. Como esa factura ya está creada en SAP, yo la puedo visualizar. ¿Ya? Y esa es la factura. Código 33, ¿cierto? Factura. Bueno, este indicador, dependiendo del cliente y cómo tenga implementada la base, es lo que va a mostrar, pero aquí está el folio electrónico, que es lo que requiere, ¿cierto? El addon para poder enlazar el documento con la nota de crédito. Ya. Ahora les voy a mostrar lo que es el factoring. Ya, si bien nosotros podemos hacer factoring sobre los documentos de ventas, que eso está desde el portal ICIDO, ahora hemos habilitado lo que es el factoring para los documentos de compras. Ya. Entonces, para utilizar el factoring, voy a volver al módulo de gestión, definiciones, integración documentos de compras. Tenemos acá una lista de proveedores, excepción factoring, que lo que hace es excluir X proveedores con los cuales yo no quiero operar o realizar factoring. Entonces, opera igual como los de lista blanca y lista negra. Ustedes acá pueden seleccionar a qué proveedor van a marcar como excluido. ¿Ya? Y estos proveedores no van a aparecer dentro del listado o de las opciones para integrar. O sea, para realizar lo que es el factoring. ¿Ya? Entonces, vuelvo a compras y me voy acá. Monitor factoring. Al abrir esta opción de menú, el addon, ¿cierto? Con todo configurado, todos los pasos anteriores que vimos de la configuración del addon, me va a mostrar solamente los documentos de proveedores que yo haya integrado con el addon. Ya, yo puedo tener N cantidad de facturas de proveedores en el portal. Todas esas no me van a aparecer, me van a aparecer solamente las que yo previamente contabilicé con el addon. Ya, aunque tenga 1000 facturas que yo quiera hacer factoring en el portal, no, solamente con el integrador yo puedo realizar el factoring, pero con los documentos que yo integré con el addon. ¿Ya? Y el proceso es, ustedes los seleccionan y actualizan. ¿Ya? Y ahí se realiza el factoring. Ahora, ese movimiento no lo puedo simular acá porque eso está disponible solamente en el ambiente productivo. El factoring no se puede realizar con el servicio puesto interno en ambiente de test, a diferencia de los documentos de venta. Yo en venta puedo enviar documentos y validarlos con el servicio porque el servicio puesto interno tiene un ambiente de test, ¿cierto? Lo que es menú postulante. Pero diferente es con compras factoring. El servicio no tiene este ambiente, por lo tanto no lo puedo simular. ¿Ya? Pero el paso es muy sencillo. Ustedes seleccionan y le dan a actualizar. ¿Ya? Y ahí se procesa lo que es el factoring. Acá también pueden visualizar el documento, ¿cierto? Como la misma forma de lo que es la integración de documentos proveedores. Pueden visualizar cuál es el documento que necesitan factorizar. Ya. Eso es lo que es a nivel de SAP. Quiero irme un poquito a lo que es el portal ICIDO. Voy a dejar de compartir y les comparto enseguida.
Ya, acá. ¿Ven bien? Ya. Necesito si me pueden confirmar si ven bien el portal Isidoc. Sí se ve bien. Ya, muchas gracias. Ya. Acá en el portal Isidoc habilitamos una función a nivel de folios, control del CAF. Ya. En administración de folios tenemos esta nueva opción, ¿cierto? Que es el stock crítico de folios. Acá hay dos funciones que podemos utilizar. Uno, manejar, como dice su título, un stock crítico por cada CAF o bien por tipo de documento. Ya. Yo acá puedo indicar un stock, por ejemplo, 20 para factura, 20 para boleta, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para utilizar esta función necesitamos una cuenta de correo en donde el cliente nos dice, mira, ¿sabes qué? Cuando necesito que me envíes el correo cuando esté llegando al stock crítico, hay que casilla a X mail. Entonces ustedes nos entregan ese correo, nosotros lo configuramos y al definir estos parámetros, ¿qué es lo que hace el portal? Cuando llega al tope, cuando me quedan 20 folios de factura electrónica, como es este ejemplo, el portal empieza a enviar correos. Ya, pero sí les indico de que es un poco reiterativo, es un correo tras otro. Uno, manda otro, hasta que ustedes no carguen nuevos folios. Ya, o sea, el portal les avisa que se les están acabando los folios dependiendo de lo que ustedes hayan configurado. Una vez que ustedes actualizan la nueva carga, ahí recién el portal deja de mandar correo. Ya, y se los indico porque es bastante insistente y van a recibir y quizás se les quiere la bandeja. ¿Ya? Entonces, eso se lo debo indicar. Entonces, podemos manejar el stock crítico, en donde ustedes acá lo definen y le dan grabar stock. Ya también pueden actualizar la disponibilidad. Ahora, también habilitamos los próximos a caducar, cuando los folios están por vencer. ¿Ya? Esto no es con alerta, es un envío de correo que genera el portal, lo envía el portal. Entonces, aquí yo puedo definir cuál va a ser el aviso que yo necesito que me envíe. Cuando mis folios estén por vencer en un plazo de 10 días, o 20 días, o 30 días. Dependiendo de lo que yo indique, cuando sea el momento, el portal va a empezar a enviar correos para que ustedes tengan un plan de acción. Ese plan de acción es, voy a utilizar la cantidad que me queda antes de que me venzan o no, y quizá esos folios los voy a tener que anular porque no los voy a poder ocupar después porque van a estar vencidos y los documentos me van a quedar rechazados. ¿Ya? Entonces ahí es donde ustedes pueden operar, ¿cierto?, con los próximos a caducar y tengan el plan de acción que sea necesario. Y ahí también ustedes pueden ir actualizando manualmente, si bien esto va trabajando con una rutina automática, también pueden ir aquí actualizando si lo requieren. ¿Ya? Ya. Y bueno, tenemos lo que es los ventas, compras, lo que es factoring. Ya. Y voy a realizarles un comentario, ya que, bueno, aquí no necesito mostrar la aplicación, pero hicimos un cambio de servidor a lo que se refiere al portal Isidoc. Ya estamos haciendo traspasos que son agrupados, ¿cierto?, por N cantidad de clientes, dependiendo de sus características, qué funciones de la DON de facturación utilizan, y así los vamos agrupando y los vamos actualizando. Este cambio de servidor, nosotros operamos con el portal que está ubicado en un servidor Planesoft. Ahora lo estamos trasladando a un servidor Huawei. ¿Cuál es la diferencia? En que el servidor Huawei es de VisualK, ya en donde están alojados solamente los clientes de VisualK. En Planetsoft es un servidor compartido que tenemos con Maximize, que es nuestra empresa hermana, y ahí el servidor utiliza o consume más recursos, porque aparte están los clientes de VisualK, hay otros clientes más. Entonces, ¿cuál es el beneficio de haberlos pasado a Huawei? Es que se da este servidor y los recursos consumidos son solamente para clientes de VisualK, ya no es compartido. Entonces, eso también permite que la operación sea más rápida, porque va a tener más recursos.
¿ya? Y también contarles de que hemos estado haciendo habilitaciones de lo que es el add-on de facturación electrónica con otros proveedores de facturación. ¿Ya? Entonces, también hay opciones de ver integraciones de web service, etc. ¿Ya? Entonces, esas son las mejores que hemos tenido y ahora vamos a ver el tema de las preguntas y consultas. Ya, mira, por acá pregunta Javier. Si se excede la tolerancia, ¿se genera una autorización? Si se genera tolerancia, o sea, si excede la tolerancia, ¿Se genera una autorización? no. El proceso si pasa, si supera o no la tolerancia definida, no pasa por un proceso de autorización, ¿ya? Porque si la supera, el add-on, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proponer que el documento sea reclamado y no lo va a permitir contabilizar. ¿Ya? Entonces, si no cumple, no va a enviar ninguna alerta, no va a enviarse a un proceso de autorización. Cristian Carrasco. Hola, Sí, disculpa. Disculpa, sí, mira, yo tengo que salir a otra reunión, pero tengo una pregunta puntual sobre lo que explicaron ahí acerca de la factura de deudores. ¿Me permite hacerla? Sí, claro. Me mencionó la consultora que en la factura de deudores se habilitó una validación que no va a permitir hacer líneas en su totalidad con indicador de impuesto exento, que para ello hay que usar el formulario de factura exenta deudores, ¿correcto? Eso es ¿Factura nuevo. exenta, correcto? Sí. Sí, eso es nuevo. Ya. Nosotros no tenemos habilitado la factura exenta deudores, ni tenemos los layados asociados. ¿Esa restricción o esa validación es opcional? Ya, esa es una validación del add-on, no es parametrizable, ¿ya? Ahora, en el caso particular de ustedes hay que ver cómo lo tienen actualmente, ya con la versión del add-on, y se podría conversar internamente a ver si se puede realizar algún levantamiento del caso, porque en el general, ya pensando en el general del Servicio de Puesto Interno, cuando un documento tiene solo líneas exentas, para el Servicio de Puesto Interno es una factura 34, factura exenta. Ya. Pero si ustedes están enviando documentos afectos, código 33 con líneas exentas, y el Servicio de Puesto Interno se lo está aceptando, es algo que tenemos que evaluar. Ya, sí, tengo entendido que hay una validación ahí que nos permite a nosotros hacer eso. Ya. Y se cambia un indicador. Entonces, al habilitar este cambio del add-on, tendríamos que reestructurar todo eso. Claro, por ejemplo, claro, Ahora, ahí en el caso de ustedes sería, si deciden en algún momento actualizar el add-on, es necesario que ese punto lo indiquen, ya que lo tengan presente para que se revise la funcionalidad que tienen actualmente y cómo sería en este nuevo add-on. pero tengo entendido que ustedes van a actualizar el add-on para todo este sábado. No, no es para todos. El add-on se va... Hay dos procesos. ¿Ya? Lo que se está realizando en este momento los días sábados es el cambio de la plataforma del portal. Ya la base de datos del portal ICIDOC no cambia de add-on. Ya el portal ICIDOC se mueve de Planesoft a un servidor Huawei. La misma base de datos se mueve físicamente, pero lo que es SAP y add-on, si no está dentro de un proyecto en ejecución, no se cambia. Es solamente el movimiento de la base de datos. Perfecto, ya, eso me deja más tranquilo. Sí, ok. Sí. Ya. Eso era, muchas gracias. Gracias a usted. Dayan, Cristian Carrasco nos consulta en qué versión de SAP está habilitada la opción de integrar las facturas de compra. Ya. Este add-on que acabamos de presentar, el ligero, que es separado, es desde la versión 10 HANA. Para la versión anterior, 9.3, 9.2, está el otro add-on, que es de un instalador, en donde ese instalador contempla compras y ventas, pero no tiene las mejoras presentadas hoy. Las mejoras presentadas hoy
están para el addon ligero, que son los instaladores por separado, y que están desde la versión 10 HANA o SQL. O sea, HANA. Ya. Evelyn Campos pregunta, ¿están habilitadas en el addon la emisión de facturas de compra en el caso de retenedores? Sí, sí, eso se mantiene ya en la factura de compra a terceros, el DTE 46, no tenemos mejora, por eso no lo mencionamos, pero sí se mantiene como parte del addon. Ya. Desde los alquimistas preguntan, ¿desde dónde se obtienen los XLM para realizar la integración? Últimamente no pueden rescatar los archivos desde correos de Google Empresas por motivos de seguridad. Ya, esa es una muy buena pregunta y voy a proporcionar otra información. Acá en el portal ICIDOC, en los documentos recepcionados, es donde ustedes van a poder tener la visualización de los documentos que mandaron los proveedores, ¿cierto? En donde llegarían los XML. La integración o la parte del flujo es a X cuenta de correo de documentos que ustedes definieron en el servicio de puesto interno. Esa casilla de correo nosotros la configuramos en el portal, ¿ya? Pero esas cuentas de correo no pueden ser de tipos Office 365 o cuentas Gmail, porque esas dos cuentas este año aumentaron su política de privacidad, lo que impide que se puedan integrar con plataformas, por ejemplo, ICIDOC. Entonces, si ustedes tienen esas cuentas y no quieren utilizar, o bien prefieren utilizar unas internas y no las de VisualCAD, porque nosotros ofrecemos el servicio gratuito de creación de cuentas de ICIDOC, ¿ya? Que son de este servidor nuevo, en donde se ahorran todo el tema de que a veces reciben XML o bien no lo reciben por los protocolos, los bloqueos que tienen ese tipo de cuentas. Entonces, si ustedes tienen una cuenta Office 365, por ejemplo, o cuenta de tipo de Gmail, ahí lo que deben de hacer es programar un reenvío de todo lo que ustedes reciban a una cuenta ICIDOC. Y si no tienen actualmente esa cuenta ICIDOC, deben solicitarlo, ¿cierto?, a soporte, que les creen las cuentas para programar ustedes el reenvío, y esa nueva cuenta ICIDOC se configura acá para que ustedes puedan recibir esos XML de los proveedores. Recibido acá en el portal, recién podrían integrar, porque si no está en el portal, no lo pueden integrar, porque no va a existir la conexión entre SAP y el portal ICIDOC. Listo. Cristian Carrasco nos preguntó, al momento de integrar la factura de compra y luego se hace nota de crédito por el motivo que sea, ¿la orden de compra se libera? La orden de compra queda cerrada. Cada vez que yo integre un documento asociado, por ejemplo, a una orden de compra, el addon automáticamente la deja como cerrada completa. Y la factura sale del monitor de aceptación o reclamación porque ya no va a estar pendiente de acuse. Ya. Vilma Joffre, ¿permite rechazar una nota de crédito por compras? Sí, sí. Lo que podemos generar acuse o bien integrar, porque como hacen los dos movimientos juntos, son documentos nacionales, factura afecta, factura exenta, nota de crédito y notas de débito. Ok. Vilma también nos sigue preguntando, ¿el documento base para integrar una factura de compras puede ser una guía de entrada interna o solo permite guía tributaria? Puede ser una orden de compra o una entrada de mercancía. Uno de los dos. Ya. Al tener múltiples series, ¿cuál toma? No tenemos una serie por defecto. Ya. Siempre en SAP queda... está la opción. Voy a ver, compartir. Un minuto. Compartir. Ya. Las series. Vamos acá a la numeración de series. Esta numeración de documentos. Factura de proveedor. Acá, factura proveedor. Ya, para la integración debe haber una por defecto. Ya, si no la tienen, tienen que marcarla como por defecto. Se posicionan sobre la línea,
fijar como estándar. Entonces, todo lo que contabilice el add-on para la integración lo va a llevar a esa serie. Generalmente en la primaria, ya, porque pueden tener muchas más. Por ejemplo, acá yo tengo otra que es para los documentos de factura de compra terceros, por los temas de las retenciones. Pero generalmente está la primaria por defecto. Ya, y a esa es la serie que el add-on va a dejar contabilizar. Preguntan, sí, las mejoras al integrador de ventas incluye la mejora, valga la redundancia, en la velocidad para timbrar y foliar la factura. Sí, sí. Al mismo, mejora la velocidad en el sentido por varias cosas. Primero porque ya no estamos con Crystal. Ya. Ahora, aclarar que se saca Crystal para los documentos tributarios electrónicos. Si ustedes manejan órdenes de compra y otros reportes, eso se mantiene. Ya, todos los documentos nuevos van a generarse con estímulos. ¿Ya? Entonces, al no tener esa sobrecarga sobre los documentos tributarios electrónicos, libera ciertos más recursos disponibles para el servidor. También al mismo tiempo, donde estamos apuntando y podemos ver el reporte mediante un link, ¿cierto? Un enlace que nos lleva a una página web, y esa página web se ubica en nuestros servidores de VisualCAD, que es el Huawei o el Planesoft, tampoco estamos ocupando los recursos del servidor, ya el de ustedes o bien del cliente. Y también, al tener este nuevo add-on ligero que está separado, compras y ventas, este add-on ligero también se optimizó lo que es la rapidez y el instalador. Es más liviano. Entonces también ocupa menos recursos y eso, todo ese conjunto de cosas hace que el momento de facturar sea más rápido. La generación del timbre y la foliación. Ya. Pero siempre es importante que los equipos, ¿cierto?, cumplan con las condiciones que en nuestra área de TI al momento de implementar o bien de algún cambio les proporciona como requerimientos mínimos. ¿Ya? Eso nunca va a dejar de ser importante. Okay. María Elena González pregunta, ¿cómo saber si mi versión aplica para estas mejoras? Ya, en este caso se pueden comunicar directamente con el área comercial o bien con su comercial o su jefe de proyecto, en donde pueden solicitarle cuáles son los requerimientos mínimos que necesitan y ahí poder empezar la conversación y ver si tienen que hacer algún cambio o no, ya sea a nivel de servidor o de equipos, porque hay clientes que facturan con SAP cliente, no se conectan todos a una conexión remota. Hay algunos que facturan de forma local. Entonces también es importante ver esos equipos, en qué condiciones están, qué versión de Windows tienen, el espacio de la memoria, etc. Los Alquimistas está haciendo seguimiento a una pregunta y dice, al hacer reemplazo del correo del cliente en servicios de impuestos internos por el correo de EasyDoc, ¿ustedes hacen este cambio en el servicio de impuestos internos? Sí, si ustedes necesitan hacer un cambio, claro, ahí con el apoyo del área de soporte o bien del jefe de proyecto, si está en curso, nosotros podemos apoyarlo, podemos tener una reunión interna donde podemos ahondar un poco más el tema del cambio de la casilla y nosotros configuramos esa cuenta de correo en el portal y también en el servicio puesto interno con el ingreso con el certificado digital. ¿Ya? Y siempre es importante reforzar estos cambios de cuentas de correo, más cuando son en el servicio puesto interno, con un correo masivo a los proveedores, ¿ya? Porque si bien nosotros recibimos los documentos, el servicio puesto interno proporciona un listado de todas las cuentas de correo de todos los facturadores electrónicos, pero es responsabilidad del software, del dueño del software de facturación electrónica, mantenerlas actualizadas. Ya, nosotros generamos esas actualizaciones, nosotros constantemente estábamos rescatando las nuevas cuentas o por posibles cambios, pero hay proveedores o algunos software que no las actualizan muy seguido. Entonces se puede dar el caso en que X proveedor siga enviando las facturas al correo antiguo y no al nuevo, ¿ya? Entonces, por eso siempre nosotros recomendamos que por cualquier cambio de cuenta de correo, informen mediante un comunicado masivo este nuevo correo electrónico. Listo. Daniel Escudero nos pregunta, ¿este add-on considera las guías de despacho? No, facturas afectas, facturas exentas, notas de crédito, notas de débito nacionales. Ya.
Y Anet Pérez nos consulta, ¿qué pasa con las notificaciones de documentos rechazados por los clientes? Ya, en SAP solamente podemos visualizar el estado que nos entrega el servicio puesto interno, que en este caso sería una aceptación o un reclamo. Ya, el detalle acá, en la respuesta del receptor. En el caso de que sea un reclamo para saber por qué lo reclamaron, eso no lo tenemos cómo obtener, porque no hay una herramienta que nos permita poder conectarnos, o sea, el servicio puesto interno aún no ha desarrollado alguna conexión para que nosotros nos podamos unir a ello. Por lo tanto, si necesitan saber cuál es el motivo del reclamo del cliente, tienen que verlo directamente con el proveedor, o sea, perdón, con el cliente. En caso de que el proveedor emita XML a mi casilla antigua, ¿tendría cómo saber si tengo uno o más documentos en esta situación? Sí, sí, se puede. Les proyecto, lo voy a cambiar para ver el portal. Ya. Acá, sobre cualquier columna se habilita esta flecha, ¿ya? En cualquiera de las columnas va a mostrar la misma información. Entonces aquí presionamos en columna y yo puedo ver acá F correo. Cuando F correo está en 1, quiere decir que yo sí tengo el XML. El proveedor sí me envió el XML a mi cuenta de correo. Cuando está en 0, quiere decir que yo no tengo el XML. Y lo que estoy viendo es la conexión que hace el portal con el servicio. Dayan, ¿Cuál es la diferencia? parece que estás proyectando SAP, no EasyDoc. Perdón. ¿Ahora? Sí. Ya. Entonces, repito. En documento recepcionado, ¿cierto? Sobre la flecha que se habilita al costado, pincho, columnas y marco F correo. Cuando F correo está en 1, sí tengo el XML que me mandó el proveedor, que va a significar que cuando yo vea ese PDF, como tengo el XML, voy a ver el mapa completo del documento. Voy a poder ver los datos del encabezado, datos del detalle, ¿cierto? Y los totales. Ya, voy a ver todo el documento completo. Diferente es cuando F correo marca 0. Si está en 0, no tengo el XML. Y lo que yo voy a poder visualizar a nivel de PDF solamente va a ser datos del proveedor, quién es. No voy a ver detalles, porque este detalle lo trae el XML y el servicio puesto interno no lo proporciona para visualizar. ¿Ya? Entonces voy a ver de qué proveedor es y el total. Nada más que eso. Entonces ahí es donde ustedes pueden identificar si el proveedor me envió o no el XML, o bien lo que estoy viendo es lo que llegó al servicio puesto interno, pero no a mi casilla de correo. Porque todo lo que llega a mi casilla de correo va a ser el XML. Perfecto, Dayan. Por acá no tenemos más consultas. La grabación se va a enviar a todos los participantes cuando se haya convertido en nuestro canal de YouTube. Se lo enviaremos directamente a sus correos electrónicos. Y Andrés nos consulta si se puede dejar alguna otra consulta en algún correo. Sí, Andrés, puedes escribir sobre el correo que te vamos a enviar la conexión, la grabación, y nosotros te pondremos en contacto con tu ejecutivo comercial. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y por su tiempo. Igual quedamos a la orden, nos pueden escribir sobre el correo que le vamos a enviar la grabación en el transcurso del día y ahí lo vamos derivando con cada uno de sus ejecutivos comerciales. Gracias, Dayan. Muchas gracias a ustedes por la participación. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.